Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hoy día sábado 8 de mayo, donde tocamos otro tema más que nos va a bendecir esta tarde. Así que Dios bendiga a todos los que están conectados. Ya pronto entramos a este tema: modus operandi, la batalla genética. Vamos a estudiar un poco las contaminaciones que se provocan a través de un pasado, a través de ambiente, de atmósfera, a través de algo familiar, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, que son las batallas que lidiamos cada uno todos los días. Así que Dios les bendiga. Esperamos un momento que se puedan conectar a algunas personas para comenzar de lleno este tema, que va a ser también de bendición para poder saber, conocer también el mundo espiritual. No se puede ganar una batalla si no se conoce al enemigo. Bienvenidos a cada uno de los que van a conectarse. Luego vamos a transmitir también esta misma enseñanza. Vamos a subirla también a las redes sociales. También va a quedar registrada en Facebook y a través de YouTube también. Ahí están todos los temas para poder aprender, para poder también crecer y a la vez también poder seguir avanzando. Y creemos que la misericordia de Dios hoy nos va a bendecir en esta tarde, una tarde de bendición. Vamos a estar tocando el tema de, esta es la quinta ya clase, modus operandi. El tema de hoy es la batalla genética. Ahí tomando lápiz y papel vamos a estar hablando cómo vienen las contaminaciones de un pasado. Satanás nunca ataca un presente, ni menos un futuro, porque no lo sabe. Entonces el enemigo toma un historial. Él trabaja con un historial, con una información, con un historial que viene de atrás. Ahí viene generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, genética. Ese es el tema de hoy. Por eso es que hay batallas que a lo mejor tú no sabes por qué las tienes. O errores, quizás también pecados, que tú dices, no sé por qué tengo este pecado. Nadie en mi familia, que supuestamente tú puedas conocer, lo tiene. Pero quizás en el pasado, ahí se produjo una contaminación. Vamos a estar hablando del tema, la genética, la batalla de la genética. El modo operandi, ya esta es la quinta clase que estamos tocando. Así que vamos a dar unos minutos más para luego comenzar de lleno a la clase. Y Dios bendiga a todos los que se están conectando. Un saludo a todos ustedes. Paola, un abrazo, un beso desde Santiago de Chile. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y Dios tome control sobre tu vida, llamado y ministerio. Y a la vez también todos los que se van a seguir conectando para ir creciendo y para ir avanzando en la misericordia y el favor de Dios que Dios tiene siempre con nosotros. Hoy es un día de bendición porque podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos glorificarle y a la vez también poder sentir su bendición. Desde ya vamos a comenzar este tema, esta enseñanza de hoy de las batallas genéticas. Después va a quedar registrado en este vía de red social, va a quedar registrado esta enseñanza, y luego después la voy a subir a la plataforma de YouTube. Ahí también están la mayoría de los temas que estoy dando, están todos allá en YouTube, y ahí vamos a poder crecer y vamos a poder avanzar. Usted solamente busca Alejandro Rojas en YouTube y ahí están todos los temas húmedos. Después me puede pedir el link, ya que hay 3 páginas de YouTube donde hay diferentes videos, diferentes enseñanzas, mucho que aprender, y así también usted puede aprender el mundo espiritual y a la vez también crecer. Esta es la quinta clase, modus operandi. El tema es la batalla genética. Hay personas que quizás no saben por qué pecan o por qué fallan, y según las familiares que ellos tienen, no tienen un pecado de lo que él tiene. Ninguno de las familias tiene un pecado, o un consumo, o una adicción. Y se preguntará, ¿por qué entonces? ¿De dónde viene este pecado? De ahí donde vamos a entrar al tema de la genética, porque de la genética estamos hablando ya de 14 generaciones. 14 generaciones de 3 meses, 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones de atrás. Entonces no sabemos de dónde viene la contaminación. Así que el tema va a estar interesante. Usted atento ahí a la bendición del Señor, para que podamos así glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, te bendiga. Un saludo y confiando en el Señor, que Dios nos va a bendecir.
Fina también, Fina Provi. Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Creyendo que el Señor hoy nos va a bendecir. Así que papel y lápiz para aprender otro tema más sobre modus operandi. El tema, la batalla de la genética. Bienvenido. Un espacio más del sonido del cielo. Creemos firmemente que Dios cada día nos tiene en bendición. Cada día sus misericordias son eternas y también prevalecen. Cuando hablamos de la batalla genética, estamos hablando de que siempre Dios quiere perfeccionar áreas en nuestra vida. Y Dios quiere perfeccionar tu genética. Dios quiere cambiar tu modo de pensar. Dios quiere cambiar tu modo de accionar. Déjenme, parece que se escuchó el sonido. Me olvidé colocarle en silencio. Ahí sí. Ahí sí. Estamos en vivo. Ahora sí. Para que no se escuche el sonido que quedó activado. Entonces, volviendo al tema, vamos a hablar sobre la batalla de la genética. Dios quiere perfeccionar una genética. Por eso la escritura nos habla también de cosas que tenemos que perfeccionar. Tenemos que perfeccionar el amor. Tenemos que perfeccionar el don perfecto. Tenemos que perfeccionar la paz perfecta. También la santidad perfecta. También habla de la fe perfecta. También las obras perfectas. También la paciencia perfecta. Y también la escritura dice que tenemos que transformar o perfeccionar la genética perfecta. Hay batallas genéticas que vienen heredadas de nuestros ancestros. Hay batallas que vienen con influencias tanto de enfermedades, de pecados, de espíritus que vinieron sobre ellos. Y como no las cortaron, esas continúan de generación tras generación. Esos son los datos de las batallas espirituales que el enemigo coloca y que el enemigo sabe. Por eso es que es importante no solamente orar por nuestra familia, que es importante, sino también tenemos que orar por una batalla de un antepasado. Esas son las batallas genéticas, porque las batallas genéticas vienen de generaciones, 14 generaciones de atrás. Ahí hay que hacer una regeneración. A una regeneración, o sea, un cambiamiento. Recuerde que cuando hablamos de regeneración, re es un prefijo. Y re significa volver al estado original, volver a recuperarse. Ese es el prefijo re. Y ahí luego viene gen, que es genética. Y la otra palabra, eracción, es descendientes con el mismo gen. A una misma época, a una misma edad. Esa es la palabra de la mitología de la regeneración. Entonces tenemos que regenerar nuestro espíritu. Tenemos que hacer un cambiamiento, una actitud de cambios para que Dios se pueda glorificar en lo que estamos viviendo. Porque todo comienza con una genética. Lo que somos comienza con una genética o positiva o negativa. Por eso el primer libro también de la Biblia se llama Génesis. Y Génesis también viene de gen. Y gen es un comienzo, es un origen, es el diseño original, es un principio. Por eso que Génesis se llama el principio. El Evangelio comienza con espíritus que se mueven y hay que poder detectarlo, poder saber cómo se puede hacer un regeneramiento. Entonces ahí tenemos que cambiar la actitud, un nuevo nacimiento, una nueva reproducción, una renovación, una recreación o una regeneración. Entonces cuando hablamos en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 4 dice: ustedes todavía no han resistido el punto de sangre en pelea en contra del pecado. Miren qué interesante lo que dice ese texto, porque dice: ustedes todavía no han resistido. Cuando utiliza esa palabra resistido, viene de resistencia, es una palabra militar. Es una palabra militar, significa que hay una guerra y una batalla. Dios dice en este texto que hay pecados en sangre, en código, que vienen de pecado, pecados de iniquidad,
que son heredados de padres o de antepasados. Por eso el texto aclara que dice, ustedes todavía no han resistido hasta el punto de sangre, o sea, ustedes todavía no saben. Hebreos 12:4. Ustedes no saben todavía lo que han resistido hasta el punto de sangre. Lo que está diciendo ese texto es que aún nosotros no sabemos la contaminación que se produjo de un antepasado. No lo sabemos, por eso es que tenemos que ir a nuestra genética para poder contrarrestar toda oposición. La versión Ausejo de Hebreos 12:4 dice, en vuestra lucha con el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. O sea, vuelve nuevamente a hablar, en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado. No sabéis. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que pueda ayudarnos a ver una regeneración. Ahora también la versión VJO dice lo siguiente, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí está clara más el término de una genética. Jennifer Prada, saludo a Colombia, un abrazo también, bendiciones, saludo a Cali, Colombia. Este pasaje que estamos estudiando, recuerde que estamos hablando sobre la genética, la batalla de la genética es el modus operandi, quinta clase. Hebreos 12:4, ahí habla que aún no hemos resistido hasta la sangre, o sea, no sabemos, no sabemos cómo opera el enemigo. La versión BMN dice, todavía no habéis resistido hasta el derramamiento de sangre en la lucha contra el pecado, o sea, por la sangre se produce una contaminación. Por la sangre se puede producir un pecado que quizás no lo sabemos. Gabrielita, un abrazo y Dios te bendiga. Saludos, shalom, Dios te bendiga mucho. Entonces muchas veces no sabemos las batallas de iniquidad que provienen por la carne. Y eso es a través de la sangre. Miren qué interesante. Por eso es que Satanás trabaja con un ADN, con una información, con un historial de un antepasado. Y de ahí puede producir de 14 generaciones contaminaciones hacia el presente donde tú estás viviendo. Y quizás por eso que muchos dicen, mi familia de las que puedas conocer, porque muchas familias ya murieron, no sabes, los antepasados ya murieron, ni siquiera los conociste y menos supiste cuál era su pecado. Pero de los que puedas tú conocer, por eso dice aquí en mi familia nadie tiene este pecado, solamente lo tiene tal persona o lo tengo yo. Ahí es porque hay una batalla de genes de más tiempo de atrás y es lo que vamos a estar estudiando si alcanzamos a dar el tema completo. Por eso es la iniquidad que nos obliga a hacer lo malo. Mire qué interesante. La iniquidad o el pecado obliga a hacer lo malo. En la lucha con el pecado aún y está en la sangre. Por eso la iniquidad es el motor para pecar. La iniquidad es el vehículo, es la influencia. Ahí están los códigos genéticos. Por eso que muchas veces no sabemos por qué se producen las contaminaciones. No sabemos por qué se producen o maldiciones también que vienen de atrás, no lo sabemos. Por eso que hay que romper una genética. Hay que romper una genética generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, ADN. Estoy recientemente dando una pincelada al tema. Y hay que quitar estas contaminaciones porque hay batallas que no sabemos qué pecados cometieron nuestros antepasados. No solamente un abuelo. Hay 14 generaciones, que la vamos a ver más adelante. 14 generaciones de influencia. Y una de las batallas genéticas vienen de influencia. El timbre de voz, la estatura, muchas veces las personas tienen el timbre de voz también de un pasado, de un padre, un abuelo. La estatura, el porte, el carácter, los comportamientos de tu padre, de tu madre o de un abuelo. Por eso que muchos dicen, este igual al abuelo, este igual al padre, porque de ahí viene la palabra genes o ADN o genética. Entonces, tenemos que romper estos espíritus porque se producen un espíritu de iniquidad. Un espíritu de iniquidad. Entonces hay que sacar o quitar estas contaminaciones. La escritura también nos habla que no adorarán, de Deuteronomio, no los adorarán ni los servirás porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos
Mire qué interesante, porque ahí el Señor dice, yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación que me aborrece. Ahí el Señor ocupa tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación. Esa tercera y cuarta generación se producen en batallas que vienen de atrás de mucho tiempo. Por eso que hay batallas que vienen en contaminación de un pasado. Y hay que entender lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que es bendecirnos. Hablamos de 14 generaciones. 14 generaciones. Mateo capítulo 1, verso 17. Atento, allá vamos a entrar de lleno a este tema. Mateo 1, 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Luego de David hasta la deportación en Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones más. Ahí tenemos la base entonces, Mateo 1, 17, de 14 generaciones pasadas. ¿Y quién conoce esas 3 veces 14 de antepasados que murieron? Nadie. Pero Cristo las conoce. Y también el enemigo, porque él trabaja con un historial. Como el enemigo trabaja con un historial, con una información, entonces él se aprovecha de ese antecedente. Recuerde que el enemigo no trabaja con un presente atacándote. Él no te ve a ti y te va a atacar inmediatamente. Menos va a atacar con un futuro porque no lo sabe. No es omnisciente, omnipresente ni todopoderoso. Dios lo es a través de la misericordia de sus atributos. Pero Satanás no te va a atacar en un presente. Él va a atacar lo generacional, las 14 generaciones, porque él mantiene información. Hay espíritus vigía, hay espíritus vigilantes que anotan. Por eso que está el libro de la vida y el libro de las obras, y el enemigo también utiliza a escribas en el mundo espiritual, que ellos anotan los antecedentes de los pecados, anotan los padres que pecaron, los abuelos, tatarabuelos, lo anotan los pecados, y ese antecedente le sirve, es el historial que él utiliza, y dice, por aquí yo puedo entrar al presente. Satanás entra al presente por un pasado. Mire qué interesante. Por eso la escritura dice, no desconozcáis la artimaña de Satanás el diablo, porque él utiliza ese antecedente. Entonces él va de una generación pasada para poder provocar una contaminación presente. Hablamos de 14 generaciones, según la base de Mateo 1, verso 17. 14 generaciones, luego 14 generaciones y luego 14 generaciones. Nadie conoce todas las generaciones. Entonces, tenemos que saber cómo comienzan. No solo son 14 personas. Está hablando que hay 14 generaciones, porque de una persona es una generación. Y ahí está la generación de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, trastarabuelos, pentabuelos, exabuelo, heptabuelo, ontabuelo, eniabuelo y decabuelo. Ahí tenemos 11. Ahí ya tenemos 11 generaciones. Vamos a dar más o menos la cantidad de personas de esas 14 generaciones. Vamos a ver si podemos avanzar para que usted tenga el antecedente de cómo funciona en el mundo espiritual y cómo trabaja también el enemigo. Recuerde que hablamos de que hay 14 generaciones que tenemos que ir a contrarrestar, o tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque nosotros no podemos llegar a un pasado, pero el poder de Cristo lo puede hacer, y Él puede ayudarte, puede liberarte de una generación contaminada de un pasado. Entonces hablamos de padre, y cuando hablamos de padre estamos hablando de 2. Luego tenemos los abuelos, que serían 4. Los 2 de los padres más los abuelos, 4. Luego tenemos los bisabuelos, que serían 8. Los tatarabuelos, 16. Los trastarabuelos, ahí serían 32 generaciones. Luego tenemos los pentabuelos, 64 generaciones. Tenemos luego los exabuelos, 128 generaciones. Los heptabuelos, 256. Octabuelo,
512. Los N abuelos, 1024. Y los decabuelos, 2048. Ahí tenemos 11 generaciones. Imagínense, de 11 generaciones ya hay para atrás 2048. No solamente personas, generaciones. 2048 generaciones pasadas que no conocimos, que no sabemos de dónde vienen, de dónde son. Por eso es que es importante entender que en el mundo espiritual tenemos que pedirle que el Señor sane una contaminación de un pasado, porque si no nos va a perseguir tercera, cuarta generación. Pero el Señor viene a sanar, a liberar a 1000 generaciones, y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces nuestra vida procede por una genética de contaminación. La vida de nuestros padres, abuelos, bisabuelos puede afectarse directamente, afecta nuestro bienestar. La experiencia que el cual podamos hacer, el trabajo, el modo de pensar nos afecta porque estamos contaminados con un pasado. Es la memoria que hay. Y si hay una memoria se tiene que destruir, tiene que ser quitada, tiene que ser destruida para que luego la genética siga avanzando en una genética de bendición, de prosperidad y a la vez también quitar toda contaminación en el mundo espiritual, ya que los genes se transmiten inalterables. Un gen se transmite sí o sí, generación tras generación de manera biológica, de la herencia que proviene de un pasado, o en este caso también hablamos de 11 generaciones de un decabuelo. Entonces, no somos solamente simplemente un producto de nuestros genes. No es solamente eso, también están nuestras decisiones, estilos de vida, que podrían cambiar también dependiendo de la contaminación. Algo más del ADN que es capaz de transmitirse de generación siempre en generación. La memoria de un hecho que pasa de generación tras generación. Estar conectados a un mundo oculto de generación tras generación que no se sabe. Conectados con antecedentes pasados. El enemigo utiliza todo esto, se llama epigenética. La epigenética dice que no es tanto lo que comemos, sino lo que comienza en nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Y ese se llama epigenética, que son contaminaciones ambientales de los ancestros, y pueden producirse también hasta enfermedades a los bisnietos, hasta que, porque ellos, aunque ellos nunca estuvieron expuestos literalmente, pero en ambientes espirituales a través de genética, ellos sí están contaminados. Por eso que solo el Señor entra en nuestro espíritu, entra en nuestra sangre, entra en nuestra genética contaminada, en nuestro ADN, y se produce una libertad. El trauma que se produjo en un antepasado, Dios lo puede liberar y Dios nos puede sanar. Dios nos puede sanar a través de una genética, a través de un pasado. Porque tus pensamientos también afectan. Un pensamiento contaminado también va a afectar. Va a haber también una transformación, va a haber un cambio de mecanismos, también de células que experimentan hechos de experiencia de un pasado de herida. En el libro de Génesis capítulo 6, versos 5 y 7 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos en su corazón era hacer el mal. Entonces ahí también está hablando de pensamiento en su corazón, que era ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Era hacer el mal. Y eso es producto que había una genética de un pasado, de una contaminación. Una contaminación. Pero Juan 6:51 dice el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá por siempre, y el pan y que está en vosotros dará la vida al mundo, y esa es su carne. De ahí entramos a una santa cena. Por eso que comemos y vemos la genética de Cristo. Wow. La genética de Cristo. El código de la genética es poder haber una transformación, es poder sanar una herida de un pasado, es sanar una herida de un antecedente que el enemigo trabaja. Por eso es que es importante entender
que cada uno somos responsables de sanar esas heridas que nos causan daño. Lo que dice Levítico, capítulo 26. Levítico 26, del 40 al 42, dice, el 40 habla, si confiesa su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, mire lo que está diciendo ese texto, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, habla Jehová, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedería con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O sea, son su corazón incircunciso, si se humilla y reconocen su iniquidad. Ahí está hablando el Señor. Y dice que confiesen, que hay que hablar, hay que confesar la iniquidad. Y la iniquidad también de su antepasado. Nosotros tenemos que confesar, hablar nuestra iniquidad. Pero también habla ahí la iniquidad de nuestro antepasado. Ahí volvemos, 14 generaciones pasadas. Es la única manera que podamos nosotros ser sanos ahora en el presente, es sanar un pasado. El enemigo no le va a importar el tiempo que tú estés fallando, pecando, él se va a tomar el tiempo. Él se va a tomar el tiempo de espiar, de seguir, de colocar espíritus escribas que van anotando los errores, las fallas, los pecados, las contaminaciones, que van anotando todo nuestro caminar. Y luego llega un punto en que ellos atacan. Así trabaja el enemigo. No le importa a Satanás que pase años. Ezequiel 16:4 dice, en cuanto a tu nacimiento, mire, Ezequiel 16:4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, no fuiste frontada con sal, ni envuelta en pañales. Aquí está hablando de una instrucción. Por eso se tiene que cortar el cordón umbilical. Porque no, si no se corta el cordón umbilical, vas a seguir ligado a un pasado, a la madre y al antecedente de la madre hacia atrás. Hay que cortar el cordón umbilical en el mundo espiritual para que así de esa manera una genética se rompa de un pasado. Todo se tiene que romper porque el enemigo actúa de esa manera. Cortando ese cordón podemos también nosotros limpiarnos. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad. Ahí cuando dice quitar la iniquidad es el código genético. Isaías 1:16. Por eso que es importante entonces quitar, lavaos, dice el Señor, y limpiaos de toda iniquidad. Iniquidad procede de código genético. Hay que quitar la iniquidad. Tercera y cuarta generación. Y 14 generaciones según los textos que también dimos al comienzo. Para que así de esa memoria, de esa manera no quede en una memoria. Y seamos completamente libres del enemigo, libres de una posición, libre de toda contaminación en el mundo espiritual, porque el enemigo trabaja de esa manera. Por eso que hay pecados que provienen de un pasado, hay pecados que provienen de un antecedente, que el enemigo ocupa ese antecedente para poder provocar una caída. Todo comienza con una genética, todo comienza, por eso que la Escritura hablaba al comienzo, que hay un perfecto amor, hay un don perfecto, hay una paz perfecta, hay una santidad perfecta, hay una fe perfecta, hay obras perfectas, hay paciencia perfecta, y también hay una genética perfecta. Nuestra genética tenemos que llevarla sujeta a la obediencia de Cristo. Llevarla sujeta a la obediencia de Cristo. Porque así va a haber un cambiamiento, va a haber una regeneración, va a haber un cambio en que el Señor va a transformar un pasado que quizás no lo conocimos. Habla de 14 generaciones, recuerda ese texto, esa base que leímos anteriormente de 14 generaciones. Y esas 14 generaciones el enemigo la utiliza. 14 generaciones. Y necesitamos entonces pedir al Señor que nos restaure y venga una generación de transformación, una generación en que podamos salir victoriosos a través de Cristo el Señor. Este es el tema en el cual traté de dar avance para poder entender cómo funciona el mundo espiritual.
Pero el Señor a través de esta palabra nos dice que podemos cortar esas generaciones pasadas. Recuerden que tiene que haber una regeneración. Mantengan esa palabra. Regeneración. Por eso el Señor nos vino a redimir. Y está la palabra remisión. Todo prefijo con re significa volver al estado original. Dios tiene que hacer una reforma, porque antes estaba formado, pero algo pasó. Se contaminó la genética por el pecado de antepasado. Ahora Dios tiene que hacer una reforma. Todo lo que es con re tiene que volver al estado original. Y ahí entramos en la palabra regeneración. Volver a la genética original para recuperarse. Recuerde que es un prefijo. De la palabra regeneración, lo voy a dar nuevamente como antecedente porque lo hablé al comienzo. Pero para los que no alcanzaron a estar en esta clase, modus operandi, la batalla genética, regeneración son prefijos. Re significa volver al estado original. Re. Luego viene gen. Gen es genética. Eracción es descendientes con el mismo gen, en la misma época o en la misma edad. Entonces tenemos que hacer una regeneración, un cambiamiento en nuestra vida, y esto es personal. Cada uno tiene que hacerlo. Cada uno tiene que sanar sus generaciones pasadas, sanar las contaminaciones y traumas que se han producido a través de un trauma, porque no sabemos qué generaciones atrás estuvieron contaminadas. Pero el Señor nos quiere libertar. Hablamos de 11 generaciones, de 11 generaciones que son los octabuelos, decabuelos. Hablamos de los padres hasta los decabuelos, son 2048 los decabuelos, imagínense. Los decabuelos son 2048 generaciones pasadas. ¿Y quién conoce a 2048 generaciones pasadas? Nadie. Porque en nuestra memoria alcanzamos a conocer a todos los antepasados. A lo mucho conocemos un abuelo, a lo mucho un tatarabuelo. Y llegamos hasta ahí solamente. Hasta tatarabuelos son 16 generaciones. Los padres son 2, los abuelos son 4, los bisabuelos son 16 y los tatarabuelos son, los tatarabuelos son 16, los bisabuelos son 8. Entonces, en los decabuelos ya ahí son 2048 generaciones. Y esa es la generación 11. Y son 14 generaciones. 14 generaciones que se tienen que romper, según Mateo, capítulo 1, verso 14. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces el Señor hace antecedentes, mire qué interesante, de 14 por 3. 14 generaciones de un pasado que estuvieron contaminadas, que se tienen que llevar sujetas a la obediencia de Cristo. En esta palabra hemos entendido entonces cuán importante es que podamos sanar. Cuán importante es que podamos pedirle al Señor que sane esas generaciones pasadas. Porque a través de una generación pasada se puede contaminar un presente. Recuerde, Satanás no actúa con presente, actúa con pasado, con un historial, con una información, con un ADN generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Entonces, cuán importante entonces es sanar nuestras generaciones, porque al sanar nuestras generaciones podemos ser bendecidos. Al sanar generaciones podemos ser cambiados. Y a través de esos sistemas, entonces nosotros podemos tener una transformación. Una transformación. Y a través de la transformación nosotros también podemos ser libres de toda contaminación. Y termino con lo siguiente. Quiero que me coloque atención ahora porque voy a profundizar más una palabra que nos va a ayudar a entender el misterio de la genética. Existen 2 casos en la Biblia. 2 casos en la Biblia en que el Señor usó la saliva para sanar a ciegos. Escuche esto está poderoso. Hay 2 casos, 2 antecedentes en la Biblia en que Jesús usó la saliva
para provocar una sanidad a dos ciegos. Una está en Juan, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio al hombre ciego de nacimiento. Este hombre nunca había visto los colores, nunca había visto las personas, nunca había visto un familiar, ni sus padres, nunca había visto una ciudad. Era ciego de nacimiento. El verso 6 dice, entonces Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Luego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y pudo ver por primera vez. Pero aquí no está lo interesante, que bueno, eso es importante. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Porque recuerde que era ciego de nacimiento. Tenía un defecto de genética. Por lo tanto, necesitaba una sanidad a lo genético, a un ámbito, a un cambio espiritual. Por eso que en el mundo entero, para saber el ADN de alguien, es a través de la saliva. Eso que lo escuchó no lo entendió. Eso como que pasó de largo. Jesús, a través de la saliva, dio su genética, dio su ADN de sanidad, de un milagro. Por eso que por la saliva se puede ver un ADN. A través de la saliva hay una genética. Y aquí este hombre tuvo la genética de Dios mismo, el ADN de Dios mismo a través de la saliva. Algunos rabinos del siglo pasado dicen que la saliva tiene poderes curativos. Miren qué interesante lo que hablan ellos. Los rabinos judíos dicen que la saliva tiene poderes curativos. Jesús sanó a un hombre que nunca había visto. Jesús sanó a un hombre que nunca había conocido a una persona. Ni siquiera sabía cómo era él, cómo era una ciudad, cómo era un campo. No había conocido los colores, no había visto nunca. Tenía una genética de un defecto. Tenía una genética de un trauma, tenía una genética de una contaminación de pasado. Por eso el Señor, a través de la saliva, cambia por ese ADN contaminado. Y a través de la saliva del Señor, cambia esa genética. ¡Wow! Del ciego. Y esa genética del ciego, ese trauma es quitado por la genética de la saliva de Cristo mismo. Solo son dos casos en la Escritura que mencionan que Jesús usó la saliva. Saliva que es tusma del griego. Por eso el Señor aquí en la saliva está diciendo Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, confortaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, y él mismo vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Tremendo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, oirán. Dios cambió una genética a través de la saliva de la genética del ADN de Jesucristo, santidad. Por lo tanto, no todas sus generaciones. Las 14 generaciones fueron cambiadas por una saliva. Este hombre venía contaminado de generaciones tras generaciones, de 14 generaciones pasadas. Y Dios hizo un milagro extraordinario. Wow. 14 generaciones de contaminaciones. Es necesario entonces que Dios haga un cambiamiento. Y el otro caso es el caso del ciego de Bethsaida. Esto está en Marcos 8:22. Bethsaida, una pequeña ciudad junto al mar de Galilea. Y Bethsaida significa casa del pescador. De ahí donde proviene también Pedro, Andrés, Felipe, que eran pescadores.
y también Jacobo. De ahí provienen de esa ciudad de Betsaida, porque eran pescadores. Y aquí hay otra profundidad también. En Marcos 8:22, porque dice, y vino a Betsaida, y le traían un ciego, y le ruegan que lo tocase. Entonces Jesús, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo, el Señor es tremendo, y escupiendo en sus ojos, y poniendo las manos encima de sus ojos, le preguntó si veía algo. El verso 24, estoy en Marcos 8:24. Y él mirando dijo, veo los hombres, pero los veo como árboles. Wow. Veo los hombres, pero los veo como árboles. Lo que está diciendo ahí, que este ciego veía a los hombres, como dice la Escritura, como árboles. Estaba viendo lo real. Estaba viendo algo sobrenatural. Dios siempre nos compara como árboles. Entonces Jesús, al escupir los ojos, al escupir con saliva a los ojos de aquel ciego, empezó a ver lo extraordinario, lo sobrenatural, y vio a gente moverse como árbol. Por eso el Señor siempre nos compara como árbol. El que no da fruto es cortado y echado al fuego. En Génesis comienza con un árbol. En Apocalipsis también nos habla del árbol de vida, que también está en el cielo, ahí en la Jerusalén hay un árbol de vida. Siempre nos comparó como árbol. El hombre ciego estaba viendo árboles. La gente los veía como árboles. ¿Qué pasó ahí? La saliva. La saliva de la perfección. El ADN de la perfección. La saliva de la perfección. Esto es tremendo, hermano. Por eso es que Dios, cuando ve al hombre que estaba viendo más allá, tuvo que nuevamente volverse a retraer un poco y decir, tengo que colocarte como hombre. Te estaba colocando en sobrenatural, pero tú no estás preparado todavía, tú no estás listo todavía, así que te tengo que volver a colocar para que tú veas a la gente, como hombre y no como árboles, mi diseño original. Gloria a Dios, esto está poderoso. Así Dios trabaja, en su misericordia y en su amor, y en lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Oh Dios, nos ha bendecido. Hoy Dios, a través de esta enseñanza, una enseñanza muy hermosa, muy poderosa, modus operandi, quinta clase, las batallas de la genética. Que Dios nos pueda bendecir. Declaro bendiciones sobre los que estuvieron conectados. Luego subimos esta clase también a las redes sociales de YouTube, para que usted las pueda tener y pueda ser bendecido. Bendigo su vida. Gracias por los que se conectaron. Bendigo sus corazones. Bendigo sus tercera y cuarta generaciones. Y aún no solamente tercera y cuarta generación, sino también, como dice la Escritura, 14 generaciones de ustedes sean bendecidas. 14 generaciones sean sanas. 14 generaciones pasadas sean transformadas por el poder de Dios. Que Dios les fortalezca. Dios les bendiga. Les animo a avanzar. Sigan adelante. Busquen de Dios. Que Dios tiene cosas aún mejores preparadas para nosotros. Declaramos sanidad, que seremos restauradores, y también seremos restauradores de Portillo. También restauraremos a otros, pero es importante que nos sane el Señor primeramente nuestra vida. Solo manos llenas podrán llenar manos vacías. Un abrazo, gracias por haberse conectado en este tema de hoy. Modus operandi, quinta clase, la batalla de la genética. Dios les bendiga.